gente. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por recibirnos en este acto para poder brevemente informar de nuestra revolución democrática cultural. Ustedes saben muy bien que el movimiento campesino indígena originaria ha sido el sector social más marginado, más humillado, discriminado, económicamente explotado, culturalmente alienado, políticamente reprimido. Cuando llegamos al gobierno en el 2006, Bolivia era el último país en pobreza de Sudamérica. Bolivia era el penúltimo país en pobreza de América Latina y el Caribe. Con el hermano vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, teníamos todavía muchas dudas cómo sacar adelante a Bolivia. Sin embargo, gracias a la lucha del pueblo boliviano, inspirado en los movimientos sociales, sus propuestas, hemos asumido la responsabilidad y nos hemos propuesto 3 temas: en lo económico, la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos; en lo político, la refundación de Bolivia; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la parte política ha sido tan importante. Decidimos refundar Bolivia mediante una asamblea constituyente, pero todo con la participación del pueblo boliviano. En 2006, 2007, 2008 enfrentamos una oposición muy dura. Unos hermanos también bolivianos, pero neoliberales, proimperialistas, procapitalistas, que no querían cambios profundos en Bolivia. Convocamos a la Asamblea Constituyente, elegimos constituyentes democráticamente, con presencia también de los opositores. Y me acuerdo siempre lo siguiente: cuando juré como presidente el 22 de enero del 2006, algunos de nuestros empresarios, algunos de nuestros opositores, que decían: pobre indiacito, que se divierta los 4, 5, 6 meses, no va a poder gobernar, después se va a ir, le vamos a sacar. Ese era el plan de la derecha contra nuestro proceso. 2006 garantizamos la Asamblea Constituyente. El 1 de mayo del 2006, como justo homenaje a los trabajadores, nacionalizamos los hidrocarburos y empezó a cambiar la situación económica del país. Y el enero del 2007 di mi informe como a mi sindicato. No sabía cómo preparar el informe del presidente, pero a mi estilo, creo que hablé unos 3, 4 horas en el Congreso Nacional. Y a partir de ese momento, ¿qué decía la derecha? Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo. Hay que hacer algo. Quedó el 2007, se prepararon para hacer algo el 2008. Miren, hermanas y hermanos, antes los gobiernos gobernaban con un resultado de 20% o 30%, nunca obtenían más del 50%. Quien nosotros ganamos, gracias a los movimientos sociales de Bolivia, con 54% el 18 de diciembre del 2005, me llevan al revocatorio. No teníamos mayoría en el Senado, sí teníamos simple mayoría en la Cámara de Diputados. Y cuando se juntaron, nos han impuesto una ley para el revocatorio, aunque yo acepté y dije también que los gobiernos departamentales vayan al revocatorio, no solamente sea el revocatorio para el presidente. Y quienes impulsaron el revocatorio desde Cochabamba, La Paz y otros departamentos
los gobiernos departamentales llamados por entonces prefectos, en vez de que ellos me revoquen, ellos se hicieron revocar por el pueblo boliviano. A mí me ha sorprendido eso. El pueblo, siempre digo, es tan sabio, sabe quiénes son sus autoridades, quiénes son los que pueden asumir la defensa si se siente cambio, si hay una lucha por la igualdad y especialmente por la recuperación de nuestros recursos naturales. Fracasa en agosto el revocatorio. En vez de revocarme, ratificaron a 100 con 67%. Viene el inicio del golpe de Estado. Otro intento de acabar con nuestro proceso. Al margen del levantamiento del pueblo boliviano para defender la democracia, y quiero decirles, los países de Sudamérica reunidos en la moneda Santiago, Chile, rechazaron ese proceso del golpe, el golpe derrotado. Después viene la gran marcha, ya en octubre, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, un movimiento político de liberación, juntos para garantizar la culminación de la Asamblea Constituyente. Porque hasta ahí hubo una propuesta, un proyecto de constitución planteada por la Asamblea Constituyente, que costó mucho, duró mucho tiempo, pero esa propuesta sometemos a la consulta del pueblo, al voto del pueblo. El pueblo aprobó con cerca del 70% una nueva constitución. Y quiero decirles, ahí terminó el Estado colonial mendigo y nace el Estado plurinacional digno. Ahora tenemos dignidad. ¿Qué tan importante había sido siempre escuchar al pueblo desde mi experiencia, una experiencia sindical, ahora presidencial? Y realmente hemos tratado de dignificar, o dignificamos también la política. La política ahora, si alguien quisiera hacer política en Bolivia, la política ya no es negocio ni beneficio. La política es servicio, esfuerzo, más compromiso con nuestros pueblos. Si esa es la política, claro, hay que hacer una política de servicio. Cuando impulsamos este movimiento político, yo mismo de la política, porque antes de ser diputado, antes de ser presidente, especialmente antes de ser diputado, tenía mucho miedo de hacer política. Porque en Bolivia el político era visto como un farsante, maleante, hasta delincuente. ¿Cómo podíamos entrar para hacer esa clase de política? Entonces, pero con esa experiencia sindical, con esa lucha sindical, intentamos que la política sea beneficio y no negocio, beneficio para los pueblos y no negocio para los políticos. Nos ayuda bastante. Y por eso, para garantizar esta forma de ser política, una de las responsabilidades que teníamos era liberarnos de la dominación imperial mediante la Embajada de Estados Unidos. Yo me acuerdo que teníamos una embajada de Estados Unidos en Bolivia, respetamos, pero la primera visita que hizo el embajador de Estados Unidos, ¿qué me decía?
presidente, usted no puede tener relaciones diplomáticas con Cuba, con Venezuela, con Irán. Ese me dijo. Yo lo dije, venimos de la cultura del diálogo. Si fuera necesario, tuviéramos relaciones diplomáticas con todo el mundo. Aquí nadie nos va a obligar con quién debemos tener relaciones diplomáticas. Y como somos de la cultura del diálogo, no sé si recuerda el compañero David Choquebanca, una vez nos invitó a su residencia el embajador de Estados Unidos. Hemos visitado, no tiene ningún problema. Claro, siempre hablaba del terrorismo, narcotráfico. Yo sigo convencido. El norte solo usa el terrorismo, el narcotráfico, el rojo, el comunismo solo para dominarnos y no para liberarnos. Adjetivo rojo comunista, pues cómo buscar sus intereses. Bueno, cuando este proceso se consolida, especialmente en 2007, 2008, información que obtenemos que la embajada de Estados Unidos estaba movilizada para conspirarnos. Reuniones reservadas con otros opositores, gobernadores, con la justicia boliviana, con las empresas petroleras, financiando la conspiración. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, yo tenía un acto con los jóvenes sobre el tema del empleo digno. Estaba proponiendo el programa del empleo digno en el palacio, los jóvenes medio serios, no me aplaudían, ¿qué estará pasando? Pero aproveché ese momento y dije a los jóvenes, comenté algo de la situación política, de la coyuntura política. Dije, hoy día declaro persona no deseable al embajador de Estados Unidos. Ese que propuse públicamente la expulsión de la embajada, eso ha sido más aplaudido por la juventud boliviana. Me di cuenta que la juventud boliviana era antiterrorista, me sorprendí. Y como siempre viajamos, hermano ha dicho que van a casar, tenía que ir al trabajo del campo, acabó el acto, agarré el carro. Estaba pasando por la Cancillería, llamo a mi canciller, David Choquebanca. Le dije a David, hermano, he declarado persona no grata, no deseable al embajador de Estados Unidos, ahora oficialice con una nota a la embajada de Estados Unidos. Y mi hermano David me dice, yo estoy reunido con el embajador de Estados Unidos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, después de que nos liberamos de la embajada de Estados Unidos y ya no hay una conspiración como antes, acabamos con la DEA de Estados Unidos, acabamos con USAID. Qué bueno sería aquella cooperación, bien una cooperación incondicional que no sea de conspiración, pero usan sus instrumentos solo de conspiración, de división, de enfrentamiento entre nuestros sectores sociales. Cerramos la base militar en la zona de Chimoré, no hay base militar. Y el resultado que tenemos, estamos mejor políticamente, estamos mejor democráticamente. Desde el año 1956-7 no había habido un partido que ha ganado con más del 50%. Y nosotros hasta ahora ganamos 7 elecciones y referendos.
del 4 con más del 60% y 3 con más del 50%. Antes no había ningún partido que gane de esta manera. Y por eso la democracia se fortalece así en la Embajada de Estados Unidos. Intentan por aquí, por allá, pero no pueden dividirnos. Intentan que nuestro proceso fracase. Pero también como autoridades a veces es tan importante garantizar, yo decía esta mañana con el hermano Mujica, compartimos, coincidimos, cuando no falta el movimiento económico, cuando hay movimiento económico y no falta alimento, sobre eso nos falta agua y energía, el pueblo está tranquilo. Eso es mi experiencia de 9 años de presidente. Y cuesta, por supuesto, cómo generar divisas, cuesta garantizar alimento. Hemos soportado algunas agresiones económicas, por ejemplo, el ocultamiento del alimento. Algunos importadores y exportadores han preferido, los exportadores, vender alimento fuera de Bolivia en más barato y en Bolivia caro, o que falte alimento. Y todos me echaban la culpa a mí. No sabíamos qué hacer. La papa está subiendo, ya no hay arroz, ya no hay azúcar. Está subiendo además de eso. Por lo menos yo no antes, cuando era dirigente, muy poco sabía cuánto estaba el kilo de arroz, kilo de carne. De presidente cada mañana averiguando cuánto está el kilo de arroz, kilo de carne, kilo de pollo. Obligado para saber exactamente cómo tener control y regular el alimento. Que el Estado regule los precios, a veces es importante. Eso es lo que hemos aprendido. Hermanas y hermanos, si se consolida nuestro proceso de la democracia en Bolivia, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Cuando yo era candidato por primera vez en 2002, que perdí con menos del 1%, y algunos empresarios se me acercaban y me decían: Evo, yo no tengo plata para ser presidente. Empresario me decía. Yo me pregunto: Evo, ¿qué plata tiene para ser presidente? Nada. Solo la conciencia y la lucha del pueblo boliviano, la lucha. Consolidada la democracia, la tarea es el tema económico. Mira, hace casi 40 años, antes de nuestro proceso, antes de 2006, Bolivia siempre tenía déficit. Los datos económicos demuestran más recursos económicos para administración y menos para inversión. Y cada fin de año los gobiernos prestarse plata para pagar aguinaldos. No tenían plata para pagar aguinaldos. Y cuando nacionalizamos los hidrocarburos, yo me acuerdo, mi Evo, ustedes saben, que tuve la oportunidad de ir a las universidades, compañero Álvaro, vicepresidente, licenciado en matemáticas, matemático, tampoco es economista, ninguno somos expertos en tema económico, pero después de la nacionalización, entre septiembre, octubre, revisamos los datos económicos, no faltaba plata. Me acuerdo que sobraba plata. Ahora, ¿en qué gastamos esto? Y ahí hemos creado un bono Juancito Pinto, un bono escolar, para que no haya nuevos analfabetos en Bolivia. Ese de ir a Estados Unidos a prestar plata del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o del mismo gobierno de Estados Unidos, bajo chantaje, bajo condicionamiento, ¿cómo prestaba? Les prestamos para aguinaldos a cambio de la privatización de las refinerías.
les prestamos plata a cambio de la privatización de entrega de los recursos naturales. Ese es el chantaje. Y el primer año de nuestro gobierno ya no nos hemos prestado plata para aguinaldos. Repito, nos sobró más bien, muy contentos con ese resultado. Entonces, hermanas y hermanos, qué tan importante debe sido que los recursos naturales sean del pueblo, para el pueblo, bajo la administración del gobierno nacional. Como dirigente de una región del movimiento campesino, la zona del Chapare, los dirigentes, exdirigentes de la Central Obrera Boliviana siempre me invitaban, no siempre, algunas veces, para que pueda acompañar al diálogo. El diálogo planteábamos la nacionalización de los hidrocarburos. Y los gobiernos, ¿qué nos decían? No, el gas, el petróleo sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Cuando sale, ya no eran los bolivianos. Y además de eso nos decía, si nacionalizamos, no va a haber inversión. Un chantaje. Pero para entregar a las transnacionales que hicieron los gobiernos anteriores, inventaron el llamado en boca de pozo. El titular adquiere en boca de pozo el derecho de propiedad. Cuando sale de la tierra ya no eran los bolivianos, sino eran de los extranjeros, de las petroleras internacionales. Además de eso, el 82% de las utilidades para las transnacionales, el 18% para los bolivianos. Saben, hermanas y hermanos, la inversión en hidrocarburos del 2005, antes que sea presidente, eran 240 millones de dólares. Casi el 100% eran de petroleras internacionales. Para este año tenemos programado inversión en hidrocarburos 2.400 millones de dólares, que el 80% de los bolivianos. Nacionalizamos, mejora la inversión y con nuestros recursos además de eso. En las plantas separadoras líquidas que hemos empezado de industrialización, todo con nuestra plata. Samsung, otras empresas prestan servicio, ni siquiera son socios. Nuestro compromiso es que las transnacionales deben ser socios y no dueños, no patrones. Y ahora así son nuestros peones que están prestando servicio. Hermanas y hermanos, este hecho hizo cambiar la situación económica. Ahora la economía no se exporta. Antes lo poco que tenía se lo llevaba fuera de Bolivia, y lo que quedaba en manos de grupos oligárquicos, privatizado. Y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, en lo social que hicimos, la redistribución de la riqueza, rentas, bonos, además de eso transferencias a gobiernos departamentales como también a gobiernos municipales, también obras directamente desde el gobierno nacional, pequeñas, medianas y grandes. Por primera vez estamos invirtiendo 800 millones, 600 millones en las industrias, en hidrocarburos, que nunca antes había esa inversión, aunque estamos atrasados en la minería. Lamentablemente, ¿cómo superar ese desafío que tenemos? En corto tiempo, ¿cómo hicimos cambiar la situación económica? Tenía mucho miedo yo de ser presidente y que después no responda al pueblo boliviano. Más bien estos resultados, como hace un momento decía, nos hizo ratificar con más del 60%, otra vez por 5 años más de presidente. Estamos muy contentos porque cuando uno quiere servir a su pueblo, es posible servir al pueblo. Pero también quiero decirles, pero también tenemos debilidades. Ahora que se invierte bastante en Bolivia, no habíamos tenido empresas, ni privadas ni del Estado, para construcción de caminos, menos para instalar industrias. Es un gran vacío.
tenemos en este momento. Cuando convocamos una licitación pública internacional para la adjudicación de la construcción de caminos, puentes de 500 y casi 1 kilómetro, no hay empresas bolivianas que se adjudican, empresas privadas para pequeñas, sí, para pequeñas construcciones. Si el pueblo boliviano necesita otra clase de empresas, serán estatales, privadas. Eso es nuestro debate, inclusive con el empresario privado boliviano. Yo lo decía, ahora frente a las necesidades del pueblo, nuestros privados son tan enanos que a veces cuando se adjudican las empresas, algunas latinoamericanas, generalmente asiáticas o europeas, nuestros privados son subcontratados. Yo quisiera que las empresas privadas latinoamericanas se adjudiquen la instalación de las grandes industrias y subcontraten a los europeos o a los asiáticos. Es el gran deseo para los. Entonces, estamos en proceso de integración muy interesante, obligado a resolver algún problema que se nos presenta, pero también, compañeras y compañeros, cuando hay agresiones al imperio no duerme, esa es nuestra experiencia. Por ejemplo, esa agresión, primero económica, argentina, parece una agresión judicial, además de eso, los últimos problemas que se presentan en Argentina. Venezuela sigue enfrentando una agresión política. Mi solidaridad con el compañero Maduro. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos mucha responsabilidad todavía y a veces también con algunos sectores sociales, con diferencias, pero entendiéndonos. Y siento que mis compañeros sindicalistas de Bolivia acompañan, porque primero, ¿quién nos decía? A ver, en Bolivia, los indios solo son para votar y no para gobernar. Y en corto tiempo hemos demostrado que los indios también saben gobernar y mejor que ellos. En Bolivia permanentemente decían los sindicalistas, especialmente los izquierdistas, no saben administrar el Estado. El Estado no se administra por gobernadores, sino por el sector privado. Y como izquierdistas en Bolivia han demostrado que saben administrar mejor que los neoliberales. Pero ahí otra vez quiero decirles, hermanas y hermanos, la unidad a veces es tan importante. La historia no solamente de Bolivia, sino de América Latina quiere desde arriba desde arriba dividirnos para dominarnos políticamente. Dominándonos políticamente, robarnos económicamente. Eso hacían los distintos imperios. De eso nos hemos liberado ahora. Cuando ahora no nos dominan y no nos roban nuestra economía, ellos están mal económicamente y no nosotros. Esa es la experiencia que tenemos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su acto. Tenemos todavía otras actividades.